Fui a la casa de mi hijo en la noche de Navidad y vi a mi nuera echando de la casa a mi hijo, que es discapacitado, mientras su familia se divertía felizmente junto a la chimenea. Corrí hacia él para abrazarlo y luego pateé la puerta con todas mis fuerzas. Cuando me vieron entrar con otra mujer, se quedaron helados del susto. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El ambiente dentro del coche era cálido, en completo contraste con el frío cortante de la noche de diciembre allá afuera. Sonreí, apretando con fuerza el volante mientras giraba hacia el vecindario elegante donde vivían mi hijo Mauricio y su esposa. Pero cuando el coche se detuvo frente a la imponente casa de 2 pisos, una sensación de inquietud comenzó a recorrerme el cuerpo. La casa estaba iluminada por completo, pero había algo extraño. Toqué el timbre, que sonó con la melodía familiar de Jingle Bells. Esperé, 1 minuto, 2 minutos, nadie salió a abrir. A través del vidrio esmerilado de la puerta, podía escuchar claramente la música navideña y las risas que venían del interior. Tal vez no escucharon. Toqué de nuevo, esta vez por más tiempo. Aún así, no hubo respuesta. Una pesadez me oprimió el pecho. Saqué el teléfono y marqué el número de Mauricio. El tono sonó durante mucho tiempo antes de pasar al buzón de voz. ¿Qué demonios estaba pasando? Un mal presentimiento me atravesó de pronto, así que decidí rodear la casa hasta el patio trasero, donde había una terraza con vista al jardín. Tal vez podría golpear la ventana de la sala para llamar su atención. Caminé sobre el césped húmedo por el rocío de la noche, con el corazón latiendo con fuerza. Y entonces, al llegar al costado de la casa, sentí que el corazón se me detenía. Mi cuerpo entero se congeló. El aire se atascó en mis pulmones. A la luz amarillenta que se escapaba desde la misma sala ruidosa, vi a mi hijo Mauricio acurrucado en el suelo de baldosas frías. Solo llevaba puesto un suéter delgado, el que le había tejido el invierno pasado. Sus piernas inmóviles se extendían sin vida. La silla de ruedas, su compañera inseparable, estaba empujada hacia un rincón oscuro, fuera de su alcance. Las manos de mi hijo estaban moradas, abrazándose los hombros, temblando sin control. Tenía la cabeza gacha, el cabello cubriéndole casi todo el rostro, pero yo podía sentir su vergüenza, su dolor insoportable. A través de la gran ventana de cristal, una escena cruel se desplegaba ante mis ojos como una obra muda y despiadada. Valeria, mi nuera, lucía espléndida con un vestido Gucci, el cabello perfectamente peinado. Alzaba una copa de champán, riendo con sus padres y su hermano. Estaban cómodamente sentados en sillones de terciopelo, reunidos frente a la chimenea encendida. Comían, reían, brindaban, ignorando por completo la existencia de mi hijo, que se moría de frío afuera, separado de ellos solo por un vidrio. La olla de ponche caliente y la caja de galletas de jengibre que había preparado toda la tarde cayeron al suelo y se hicieron pedazos. Pero ya no me importaba. Una rabia ardiente me llenó el pecho, más intensa que el fuego en esa chimenea. Corrí hacia Mauricio, me quité el abrigo grueso y lo envolví con él. «Ya estoy aquí, hijo, ya estoy aquí», susurré con la voz quebrada. Me arrodillé y lo abracé, tratando de calentar sus manos heladas con el calor de mi cuerpo. Justo entonces, una luz cegadora me iluminó. Se escuchó el frenazo de un coche. La puerta se abrió de golpe. Era Camila, mi hija que acababa de llegar. Me había llamado antes para decirme que su turno terminaba temprano y quería sorprender a su hermano. Su rostro, radiante hasta hacía un segundo, se congeló al ver la escena. La alegría desapareció, dando paso a la conmoción, luego a una furia absoluta. Con la destreza de una rescatista entrenada, no perdió la calma. Corrió hacia nosotros, se arrodilló junto a mí y de inmediato tomó el pulso y la temperatura de Mauricio. Apretó los dientes con fuerza. Sus ojos ardían de indignación. «Mamá, tiene hipotermia. Tenemos que meterlo adentro ya». Sin decir palabra, acerqué la silla de ruedas. Entre las dos, con dificultad, logramos subir el cuerpo rígido de Mauricio al asiento. Después de asegurarme de que mi hijo estuviera bien cubierto con la chaqueta, me giré hacia la imponente puerta de roble. La rabia contenida durante tanto tiempo estalló de golpe. Ya no me importó tocar el timbre ni llamar. Retrocedí unos pasos, reuní toda la fuerza que me quedaba y le di una patada directa.
La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared. La cerradura se rompió. La música navideña se detuvo en seco. La fiesta se congeló. Toda la familia de Valeria se giró a mirarnos, paralizados. El padre de Valeria, aquel hombre que solía palmear el hombro de Mauricio llamándolo mi yerno prodigio, dejó caer el trozo de pavo que estaba comiendo sobre el plato de porcelana, produciendo un cling agudo. Empujé la silla de ruedas de Mauricio hasta el centro de la sala, justo frente a ellos. El frío que emanaba de mi hijo parecía bajar la temperatura de aquella habitación cálida. ¿Qué demonios están haciendo?, rugí, con la voz ronca por la furia. Valeria fue la primera en reaccionar. Dejó la copa, se acomodó el cabello con aire afectado y levantó la barbilla, con una voz engreída y arrogante. ¿Qué hace usted rompiendo la puerta de una casa ajena? Él derramó vino sobre mi alfombra persa nueva. Se merece una lección para aprender a tener más cuidado una alfombra. Mi hijo había pagado con su salud y su dignidad por una simple alfombra. Esas palabras fueron como una chispa en un barril de pólvora. Camila ya no pudo contenerse. Caminó con paso firme y le soltó una bofetada sonora a Valeria. El golpe resonó en toda la habitación. 5 dedos rojos quedaron marcados en la mejilla de esa mujer. ¿Te atreves a golpearme?, gritó Valeria. Su hermano, un tipo alto y corpulento, intentó lanzarse contra Camila, pero yo ya estaba frente a mi hija. Lo miré directo a los ojos, mi mirada fría y afilada como un cuchillo. «Atrévete a tocarla», le dije entre dientes. Él se detuvo, tal vez al reconocer en mis ojos la locura de una madre dispuesta a todo por proteger a los suyos. No quería quedarme ni un segundo más en ese lugar contaminado. Me volví hacia Mauricio con voz suave y llena de ternura. «Vámonos a casa, hijo». Nos dimos la vuelta y nos marchamos. Detrás, la voz amarga y venenosa de Valeria me atravesó como un cuchillo. «Lárguense, fuera de aquí y no vuelvan nunca. Esa casa y todo lo que hay dentro son míos. Todo es mío». Camila y yo ayudamos a Mauricio a subir al auto, dejando atrás las risas grotescas y la casa que él mismo había construido con su sudor y sus lágrimas. El sonido seco de la puerta del coche al cerrarse resonó en la noche invernal, separándonos para siempre de aquella mansión lujosa, pero sin alma. Dentro del auto, Camila encendió la calefacción al máximo. El aire caliente empezó a salir con un olor a plástico quemado, pero el ambiente seguía siendo extrañamente frío. Yo, en el asiento trasero, abrazaba con fuerza a Mauricio. Su cuerpo temblaba bajo mi abrigo. El frío parecía haberle calado hasta los huesos. Intenté transmitirle mi calor, pero lo único que sentí fue vacío. No dijo una sola palabra, solo apoyó la cabeza contra la ventana, con la mirada perdida en las luces de la calle que se deslizaban hacia atrás. Su silencio era más aterrador que el llanto, denso, pesado, lleno de un dolor mudo que yo no podía alcanzar. Camila no condujo hacia su departamento moderno en la ciudad. En cambio, tomó el camino hacia las afueras, hacia la vieja casa familiar en Querétaro. Nadie había vivido allí por más de un año, pero era el único lugar que podíamos llamar hogar en ese momento. Era donde ellos dos habían crecido, donde cada rincón guardaba el eco de los días felices antes de que la tragedia llegara para destrozar mi familia. El portón de hierro se abrió con un chirrido. La casa estaba sumida en la oscuridad, cubierta por una fina capa de polvo del tiempo. El olor a madera vieja y libros húmedos me golpeó la nariz, un aroma tan familiar que dolía. Lo primero que hicimos fue encender la chimenea. Camila y yo llevamos rápidamente a Mauricio a su antigua habitación, que aún tenía en las paredes carteles de obras arquitectónicas famosas del mundo. Camila, con su agilidad habitual, preparó una taza de té de jengibre humeante y se la ofreció con cuidado a su hermano. Mauricio tomó la taza con las manos todavía temblorosas. El vapor empañó sus lentes. Cuando vi que mi hijo ya estaba un poco mejor, con el color regresando a su rostro, el teléfono de Camila comenzó a sonar, rompiendo el silencio. Ella miró la pantalla y frunció el ceño. «Mamá, tengo que irme», dijo en voz baja. Hubo un accidente en cadena cerca del Festival del Centro. Mi equipo fue llamado para apoyar de emergencia.
Asentí, sintiendo un peso en el pecho. Mi hija siempre era así, poniendo su deber por encima de todo. Antes de irse, Camila me llevó al pasillo, donde la luz del fuego no llegaba. Me tomó la mano con fuerza, su voz seria y llena de advertencia. Mamá, escúchame bien. No dejes que él te vuelva a engañar. Estoy segura de que esto no es la primera vez que pasa. Él es demasiado bueno para ocultarlo, demasiado fuerte para quejarse. Esta vez tienes que ser firme. Sus palabras fueron como una aguja clavándose en la duda que ya ardía dentro de mí. Solo pude asentir en silencio, con la garganta apretada. Camila se fue, y en aquella casa enorme solo quedábamos Mauricio y yo. El crepitar de la leña era el único sonido. Volví a la habitación y me senté al borde de la cama, tomando su mano. Estaba más cálida, pero seguía temblando de forma incontrolable. Lo miré fijamente, decidida a no dar más rodeos. Mauricio, dime la verdad. ¿Es la primera vez que Valeria te hace algo así? Él se sobresaltó, apartando la mano como si se hubiera quemado. Evitó mi mirada, fijando los ojos en las llamas que bailaban en la chimenea. Pasó un largo rato antes de que murmurara, con voz cansada y forzada a parecer tranquila. No, mamá, es solo que últimamente está muy estresada. El trabajo en la galería, cuidar del niño, demasiada presión. Por eso perdió el control. Fue culpa mía. No debía haber derramado esa copa de vino. ¿Culpa tuya? Sentí como si algo me estrangulara el pecho. Lo miré a los ojos y lo entendí todo. Vi la mentira torpe, el cansancio que llevaba demasiado tiempo y la vergüenza enorme que intentaba ocultar tras la fachada de un esposo comprensivo. Mi hijo orgulloso, aún trataba de proteger a la mujer que lo había abandonado sin piedad en una noche helada. El corazón me dolía, pero supe que no podía presionarlo más. Forzarlo ahora solo lo rompería más. Le acaricié el cabello suavemente y le dije con voz baja: «Está bien. Descansa un poco. Yo iré a la sala». Cerré la puerta, dejándole su espacio con los dolores que aún no estaba listo para compartir. Esa noche supe que no podría dormir. Me senté en el viejo sillón donde mi esposo solía leer el periódico. Mis ojos recorrieron las fotos en la pared, los fragmentos de un pasado feliz. Ahí estaba la imagen de Mauricio el día que se graduó como arquitecto, su sonrisa brillante, su mirada llena de orgullo y sueños. A su lado, la foto de la boda. Mauricio elegante en su traje y Valeria hermosa como una princesa, mirándolo con una ternura que yo creí eterna. Los recuerdos regresaron sin que pudiera detenerlos. Recuerdo las reuniones familiares antes del accidente. El padre de Valeria, don Ricardo, siempre ponía su brazo sobre los hombros de mi hijo y le decía orgulloso a todos: «Este es Mauricio, mi yerno, genio, un arquitecto que cambiará la cara de esta ciudad». Lo adoraban, lo elogiaban por su talento y su futuro brillante. Luego recuerdo aquel día fatídico. El accidente en el andamio, terrible, en la obra, le arrebató las piernas y cerró de golpe todas las puertas de su futuro. Y después de eso, todo empezó a cambiar. Los elogios desaparecieron, reemplazados por suspiros y miradas de lástima. Recuerdo claramente una vez que los visité hace unos meses. Apenas llegué a la puerta, escuché por casualidad a la madre de Valeria hablando por teléfono con alguien en el jardín. Su voz no ocultaba el fastidio. «Es una carga para mi pobre hija. ¿Qué le queda en la vida ahora?» Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Cuando la confronté, Valeria rompió en llanto y me dijo que su madre no lo decía en serio, que solo estaba preocupada. Y Mauricio, mi pobre hijo, salió en defensa de su esposa, diciéndome que yo era demasiado sensible, que todos en la familia aún lo querían. En ese momento decidí creerle. Me convencí de que no debía desconfiar, que tenía que confiar en la felicidad de mi hijo. Pero ahora, al unir todas las piezas, me doy cuenta de lo ingenua que fui. Su dolor no comenzó en esta Nochebuena. Llevaba mucho tiempo soportando en silencio abusos sutiles, comentarios hirientes a sus espaldas, frialdades disfrazadas. Había estado fingiendo ser un marido feliz solo para que yo no me preocupara. La imagen de mi hijo temblando en el frío
solo y desesperado, me atraviesa el alma una y otra vez. No era solo el frío del clima, era el frío de la indiferencia, de la traición. Y lo supe. Como madre, no podía permitir que esto siguiera un día más. La ira inicial se apagó, dejando lugar a una determinación helada y firme. No dejaré que nadie vuelva a lastimar a mi hijo. Anoche me quedé dormida en el sillón sin darme cuenta. La débil luz del amanecer del día de Navidad se filtraba por la rendija de la ventana y me despertó. Todo el cuerpo me dolía, especialmente el cuello. Me levanté despacio y fui al cuarto de Mauricio. Mi hijo seguía dormido, respirando tranquilo. Tal vez era el primer sueño realmente en paz que tenía después de tantos meses de tormento. Al ver su rostro demacrado, sentí un nudo en el pecho. En silencio, subí la manta de lana hasta su pecho y decidí salir. La casa estaba tan silenciosa que asfixiaba, mientras mis pensamientos gritaban dentro de mi cabeza. Necesitaba aire, necesitaba ocupar mis manos y mi mente. Decidí conducir hasta el mercado cerca de la casa de Valeria, comprar algo de desayuno fresco y algunas cosas necesarias. Una parte de mí quería volver allí, como un criminal que regresa a la escena del crimen para enfrentar la dura realidad. El mercado en la mañana del 25 de diciembre aún conservaba el espíritu festivo. Las luces de colores seguían colgadas, algunos puestos todavía ponían música alegre de Navidad, pero dentro de mí todo estaba vacío y congelado. Caminé sin rumbo entre los puestos de frutas y verduras frescas, con la mente en blanco. Me detuve frente a uno que vendía naranjas, dispuesta a escoger unas bien jugosas para exprimirle jugo a Mauricio. El dulce de las naranjas le ayudaría a recuperar fuerzas. Mientras elegía distraída, una voz familiar sonó detrás de mí. «¿Señora Teresa? ¿Es usted?» Me giré sorprendida. Era doña Lupita, la vecina mayor y amable que vivía frente a la casa de mi hijo y su esposa. Llevaba un ramo de cempasúchil brillante, probablemente para visitar la tumba de algún ser querido en este día festivo. El rostro de la señora no pudo ocultar la preocupación cuando me miró. «Buenos días, doña Lupita». Intenté forzar una sonrisa cortés, pero sabía que se veía torcida y tensa. «Le deseo una feliz Navidad». Ella se acercó un poco más. Sus ojos amables me observaban con cautela. Bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Feliz Navidad, señora. Pero yo vi todo lo que pasó anoche. Estaba por irme a dormir cuando escuché un ruido muy fuerte. Vi que usted y la señora Camila sacaban al señor Mauricio. ¿Él está bien, señora?» El corazón se me encogió. Así que alguien había presenciado toda la humillación de mi hijo. Sentí una punzada de vergüenza y me apresuré a disimular. «Él está bien, gracias por preocuparse. Solo fue un pequeño malentendido familiar, nada grave». No quería ventilar los problemas de mi familia. No quería convertir el dolor de mi hijo en chisme de vecindario. Pero doña Lupita negó con firmeza. En sus ojos ya no había compasión, sino determinación. Me tomó del brazo y me llevó a un rincón más apartado, detrás del puesto de hierbas aromáticas. «Señora Teresa, discúlpeme por ser entrometida, pero eso no fue un malentendido. Sé que no lo fue. Y tampoco fue la primera vez». Me quedé helada. Cada palabra suya era como un trueno que me partía el alma. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Primera vez?» Doña Lupita respiró hondo. Su voz temblaba, cargada de indignación por mi hijo. «Lo he visto, señora. Lo he visto muchas veces. Esa muchacha, Valeria, no es una buena persona». Me lo contó todo, palabra por palabra, como cuchillos clavándose en mi pecho ya herido. Una vez, en octubre, llovía a cántaros, una tormenta terrible. Vi al señor Mauricio sentado afuera, encogido bajo el techo del porche, todo empapado. Su silla de ruedas estaba al lado. Seguro ella no lo dejó entrar. Pensé en ir a tocar la puerta, pero me dio miedo. Miedo de que mi intervención solo empeorara las cosas para él cuando yo me fuera. No pude dormir en toda la noche pensando en eso. Sentí la garganta seca, incapaz de pronunciar una palabra. Ella siguió, con el rostro lleno de indignación. Y otras veces la he visto llegar de compras, el auto lleno de bolsas de marca,
pero dejaba que él tocara el timbre durante 1 hora bajo el sol antes de abrirle. Desde mi casa se oía el timbre sonar sin parar. Una vez incluso la oí gritarle por la ventana con palabras horribles: «Eres un inútil, solo sabes vivir a mis costillas, eres una carga en mi vida». Cada palabra de doña Lupita era un golpe directo al pecho. La bolsa de naranjas que sostenía se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Las naranjas, redondas y brillantes, rodaron por la tierra sucia, igual que la dignidad de mi hijo siendo pisoteada sin piedad. Las piernas me flaquearon. Habría caído de no ser porque doña Lupita me sostuvo a tiempo. «¿Está bien, señora Teresa?», preguntó preocupada. Ya no oía el bullicio del mercado. Todo se volvió un zumbido sordo en mis oídos. Solo quedaba la verdad cruel resonando dentro de mí. Mi hijo, aquel al que siempre creí viviendo feliz en la casa de sus sueños, había estado soportando un infierno en silencio, justo detrás de esas paredes. Había aguantado solo, callando, para proteger el honor de la mujer que lo maltrataba y para que su madre anciana no sufriera. Había fingido que todo estaba bien cada vez que yo lo visitaba. Sonreía, decía mentiras dulces solo para engañarme. Doña Lupita me dio unas palmaditas en la espalda, con voz llena de remordimiento. «He querido hablar con usted desde hace mucho, señora, pero no tenía su número, y cada vez que intentaba acercarme, el señor Mauricio siempre disimulaba. Siempre trataba de aparentar que todo estaba bien cuando alguien lo miraba. El pobre chico era demasiado bueno y demasiado orgulloso». Le di las gracias a doña Lupita. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera mía. Ya no tenía ánimos para comprar nada. Dejé la bolsa de naranjas rodando por el suelo y con pasos pesados me di la vuelta hacia el coche. Caminaba sin rumbo, con el corazón tan pesado como una piedra. Ahora entendía el silencio de Mauricio anoche. No era resignación, era agotamiento. Agotamiento de fingir fuerza por tanto tiempo, de soportar heridas que nadie veía. Y ahora sabía lo que debía hacer. El silencio había terminado. Era hora de reclamar justicia para mi hijo. Conduje de regreso a casa como una sonámbula. Las palabras de doña Lupita se clavaban en mi mente, afiladas y dolorosas. La rabia hervía en mi pecho, mezclada con un amor maternal que dolía hasta los huesos, haciendo que mi cabeza diera vueltas entre 1000 emociones revueltas. No podía volver a casa todavía. No podía mirar a Mauricio llevando dentro de mí una verdad tan terrible. Necesitaba un poco de tiempo para calmarme, para tragar el nudo amargo atorado en mi garganta. Me detuve frente a una tiendita en la esquina, una de esas de barrio a las que solía ir antes. Pensé en comprar un poco de café y unos panes dulces, los que más le gustaban a Mauricio. Aunque mi alma estuviera hecha un caos, el instinto de madre seguía empujándome a cuidar de mi hijo. Dentro de la tienda, el aroma del café tostado se mezclaba con el olor cálido del pan recién hecho. El dueño, don Rafael, un hombre bonachón de cabello canoso, me saludó con una sonrisa. «Buenos días, señora Teresa. ¿Cuánto tiempo sin verla? ¡Feliz Navidad!». Le devolví una sonrisa forzada, tratando de ocultar mis ojos hinchados. En una esquina, el viejo televisor colgado en la pared transmitía un programa matutino. La voz del presentador sonaba monótona mientras leía los resultados del sorteo especial de Navidad, el Gordo de Navidad, el premio más esperado del país. No le presté mucha atención hasta que un recuerdo borroso se encendió en mi mente. Anoche, camino a casa de Mauricio. Cuando me detuve en un semáforo, vi a un niño vendiendo chicles, encogido dentro de una chaqueta delgada. Tenía la cara sucia y los ojos grandes, tristes, perdidos entre el tráfico apurado. Conmovida, bajé del coche y le compré un chocolate caliente en el puesto de la esquina. Justo entonces pasó un hombre flaco vendiendo billetes de lotería, con una voz ronca y cansada. Se me cruzó una idea y compré 2 boletos. Le di uno al niño, le acaricié la cabeza y le dije: «Que tengas suerte esta Nochebuena, hijo». El otro lo guardé sin pensar, lo metí en el bolsillo de mi abrigo, como un gesto sin importancia para compartir un poco de calor en la noche festiva. Sin pensarlo, metí la mano en el bolsillo. El boleto seguía ahí, arrugado por haberlo guardado a la prisa.
Sin esperar nada, lo saqué solo para distraerme un poco, para huir por un momento de los pensamientos oscuros que me envolvían. El papel delgado mostraba unos números impresos en verde. En la televisión, la voz del presentador se volvió solemne y emocionada. Y ahora, el momento más esperado. El número ganador del gordo de Navidad de este año es 0-7-2-5-1! Bajé la vista hacia el boleto en mi mano. El primer número era un 0, luego un 7, después 2, 5 y por último 1. Los números parecían bailar frente a mis ojos, se borraban y volvían a aparecer. Mi corazón empezó a latir descontrolado. No podía ser, tenía que haber un error. Me froté los ojos varias veces y volví a mirar. Era el mismo número, sin duda alguna. Todo mi cuerpo temblaba, no por el frío, sino por una emoción tan intensa que no sabía cómo nombrarla. Me acerqué al mostrador, con la voz entrecortada, y le extendí el boleto a don Rafael. «Por favor, véalo usted. ¿Será que mis ojos me engañan?» Don Rafael me miró sorprendido y luego, movido por la curiosidad, tomó el billete. Se puso las gafas para leer y comenzó a comparar con cuidado los números del boleto con la serie que aparecía claramente en la pantalla del televisor. Lo revisó 1, 2, 3 veces. Luego levantó la cabeza, con los ojos abiertos de par en par detrás de sus gruesos lentes y la boca entreabierta. Balbuceó, con la voz temblorosa por la conmoción. «Teresa, santo cielo, tú ganaste. Teresa, te ganaste el premio mayor, 7 millones de pesos». La tiendita quedó en silencio absoluto. Los clientes que estaban escogiendo cosas se quedaron paralizados y voltearon a mirarme. Hasta la música navideña del viejo radio pareció detenerse. 7 millones de pesos. Era una cifra tan grande que mi mente no alcanzaba a imaginarla. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en el mostrador para no caer. Y entonces rompí a llorar. No eran lágrimas de alegría desbordante por convertirme de pronto en millonaria. Lloré con un llanto ahogado, lleno de rabia y dolor acumulado desde la noche anterior. Desde las palabras de doña Lupita, desde la imagen de mi hijo temblando de frío. Lloré por la injusticia que mi hijo había tenido que soportar, por mi propia ceguera. Lloré como si al hacerlo pudiera liberar toda la pena y la impotencia que me habían carcomido el alma durante más de 12 horas. Don Rafael y los demás clientes me miraban con cierta lástima, tal vez pensando que estaba demasiado emocionada. Pero ellos no podían entenderlo. Esto no era solo dinero. En ese instante sentí que Dios, de verdad, había visto el dolor de mi hijo y el mío, que había escuchado la plegaria silenciosa de una madre con el corazón hecho trizas y me había concedido un milagro. Ese dinero no era para comprar una vida de lujos. Era justicia, era un camino, era un arma para luchar. Era la oportunidad de devolverle a mi hijo la dignidad que le arrebataron, de reconstruir su vida desde las cenizas que aquella mujer dejó atrás. Sostuve el billete con fuerza, sintiendo su fragilidad y su peso al mismo tiempo, y supe que nuestra batalla apenas comenzaba. La historia de una madre soltera que ganó la lotería en Nochebuena se esparció desde la tiendita de don Rafael más rápido que un incendio en temporada seca. Al día siguiente, vi mi cara en una pequeña nota del periódico local, bajo un titular empalagoso: «Un milagro de Navidad para una mujer de Querétaro». La foto que usaron era una credencial vieja mía, donde salgo con cara de cansancio y mal humor. Pero con eso bastó para que toda la ciudad supiera mi nombre. A la mañana siguiente, el viejo teléfono de casa no dejaba de sonar. Primero llamaron parientes lejanos que no veía desde hacía más de 10 años. Luego supuestos amigos de antaño y después una avalancha de reporteros. No sé cómo consiguieron mi dirección, pero empezaron a rondar por la puerta. Tuve que cerrar todas las cortinas. Sentía como si estuviera sitiada en mi propio hogar. En medio de ese caos, me llamó Camila, con la voz llena de preocupación y urgencia. «Mamá, tiene que tener cuidado, la noticia ya se regó. La gente empezará a escarbar en todo lo que pueda sobre nuestra familia.
especialmente cuando se enteren de lo de Mauricio. Me da miedo que Valeria no se quede de brazos cruzados. Las palabras de mi hija me helaron la sangre. Sabía que tenía razón. Estábamos al borde de un precipicio. En su habitación, Mauricio permanecía en silencio sobre su silla de ruedas, mirando por la ventana hacia el patio vacío. El billete seguía sobre la mesa junto a su cama, silencioso y poderoso. Cuando entré, él giró la cabeza hacia mí. En su mirada había algo distante. «Mamá», dijo suavemente, «no tiene que hacer nada por mí. Ya ha sufrido demasiado. Quédese con ese dinero, cómprese una casita bonita y viva tranquila, como se lo merece». Me acerqué y puse mi mano sobre su hombro, un hombro que ahora se sentía tan delgado. «Mauricio», respondí con firmeza, «esto ya no es solo cosa tuya. Cuando alguien sufre una injusticia y todos guardan silencio, la culpa es de todos. Esto se trata de lo que es correcto». Entre decenas de llamadas de números desconocidos, hubo una invitación que me hizo detenerme. Era del canal de televisión más grande de la región. Querían hacerme una entrevista exclusiva en su programa matutino más visto, Corazón de México. Mi primera reacción fue rechazarla. ¿Quién soy yo? Solo una vieja común y corriente. ¿Cómo podría sentarme frente a millones de personas y hablar del dolor de mi familia? Pero después de una noche larga sin poder dormir, escuchando los suspiros de mi hijo desde la habitación de al lado, supe que esta era la única oportunidad. No podía permitir que la historia de mi hijo se hundiera en el silencio, enterrada bajo excusas falsas o compasión barata. El silencio es complicidad. Llamé de nuevo al canal y acepté. Camila insistió en faltar al trabajo una mañana para acompañarme. Revolvió todo mi viejo closet hasta que escogió una blusa color crema y una falda larga oscura. «Mamá, vístase así de sencilla», me dijo. «No trate de parecer otra persona. Cálmese, respire profundo y diga solo la verdad. La verdad tiene su propio poder». El estudio del canal era un mundo completamente desconocido para mí. Las luces brillaban intensamente, quemándome la cara hasta dejarme cegada. Decenas de personas caminaban rápido de un lado a otro, con cables cruzando por el suelo. Me llevaron a un cuarto pequeño y una joven empezó a maquillarme, algo que no había hecho en décadas. Al mirarme en el espejo con ese rostro cubierto de polvos y colores, me sentí perdida y ridícula. Pero cuando pensé en el rostro pálido de Mauricio aquella noche de invierno, la determinación volvió a encenderse dentro de mí. La conductora, una mujer de mediana edad llamada Sofía, me recibió con una sonrisa cálida y profesional. Me tomó la mano y me dijo palabras suaves para tranquilizarme. Cuando las cámaras se encendieron, su sonrisa seguía igual. Empezó con las preguntas típicas, las que cualquiera haría a una persona que acaba de ganar la lotería. «Señora Teresa, bienvenida a Corazón de México. Seguramente todo el país quiere saber cómo se siente al convertirse en millonaria de la noche a la mañana. ¿Tiene ya planes para este regalo inesperado de Navidad? ¿Comprará una casa nueva o hará ese viaje alrededor del mundo con el que siempre soñó?» Respiré hondo, sintiendo la mirada de Camila observándome detrás de la cámara. Miré directo al lente rojo encendido, imaginando que hablaba con millones de madres y padres en todo el país. «Señora Sofía, antes que nada le doy gracias a Dios por este regalo», comencé con voz tranquila pero firme. «Pero no lo usaré para comprar una casa nueva ni para viajar». El estudio entero pareció detenerse por un instante. La sonrisa de Sofía se tensó un poco, sorprendida. Seguía hablando, sin dejar que nadie me interrumpiera. «La noche de Navidad pasada, mientras todas las familias se reunían felices, mientras usted y todos celebraban, mi nuera echó a mi hijo discapacitado de la casa que él mismo trabajó tan duro para construir. Tuvo que quedarse encogido afuera, bajo el frío cortante, solo porque derramó una copa de vino. Mientras tanto, ella y toda su familia cenaban, reían y bebían junto a la chimenea, justo frente a él». Sofía se quedó paralizada. Parpadeó varias veces. La sonrisa profesional en su rostro desapareció por completo. Balbuceó: «Señora, eso es una acusación muy seria». «Es cierto», afirmé con voz firme. «Y sé que mi hijo no es el único que ha tenido que soportar la injusticia, el rechazo, solo por tener una discapacidad.
Hay tantas personas allá afuera sufriendo en silencio. Por eso, hoy, frente a millones de espectadores que están viendo este programa, quiero declarar: usaré los 7 millones de pesos del premio para crear el Fondo Nuevo Comienzo, Fundación Nuevo Comienzo. Un fondo dedicado a ayudar a las personas con discapacidad que han sido abandonadas o maltratadas por sus propias familias. Les daremos un lugar seguro donde vivir, capacitación laboral adecuada y, lo más importante, la oportunidad de recuperar su dignidad. Un silencio casi absoluto cubrió todo el estudio. Podía oír el zumbido en mis oídos, y entonces un aplauso repentino estalló desde el equipo de producción y el personal del estudio. Aplaudían no por cortesía, sino por verdadera empatía. Miré hacia donde estaba Camila. Ella estaba detrás de la cámara con las manos cubriéndose la boca, los ojos llenos de lágrimas, pero brillando con un orgullo inmenso. Apenas terminó el programa, el teléfono de la televisora explotó. El fragmento de mi entrevista fue recortado y compartido a una velocidad impresionante en las redes sociales. Los hashtags Fundación Nuevo Comienzo y Justicia para Mauricio se convirtieron en tendencia número 1 en Twitter. Miles de personas comentaban, compartiendo sus propias historias sobre familiares que habían sido tratados injustamente. Me llamaban la madre más valiente de México. Esa noche, al regresar a casa, por primera vez en muchos días, sentí esperanza. La llama de justicia que acababa de encender, aunque pequeña, comenzaba a extenderse. Pero esa llama de esperanza solo ardió durante 2 días. Durante esos 2 días, el teléfono de mi casa no dejó de sonar, pero no eran amenazas ni acosos, sino llamadas de desconocidos que querían ayudar, que querían contar sus historias. Por primera vez desde el shock, vi a Mauricio sonreír. Pero esa paz fue tan breve como un sueño. Una tarde gris, cuando la opinión pública estaba en su punto más alto a nuestro favor, se escucharon unos golpes en la puerta. No eran los golpes urgentes de un reportero, sino 3 toques suaves, vacilantes. Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Miré por la mirilla y mi corazón dio un vuelco. Era Valeria. Pero no la Valeria elegante y altiva que yo conocía. Se veía demacrada, el cabello despeinado, el rostro pálido sin maquillaje y los ojos hinchados de tanto llorar. Dudé un momento, pero abrí la puerta, solo un poco, quedándome en el umbral, como creando una barrera invisible. Valeria no dijo ni una palabra. Apenas me vio, se arrodilló en el suelo frío y me abrazó las piernas, llorando desconsoladamente. «Mamá, mamá, lo siento. Estaba equivocada, mamá». Levantó el rostro empapado en lágrimas, viéndose realmente miserable. Aquel día estaba muy estresada. No pude controlar mis acciones. Sé que hice algo imperdonable. Por favor, mamá, perdóname. Amo a Mauricio más que a nada en el mundo. Quiero volver con él. Prometo cuidarlo toda la vida. Por favor, dame una oportunidad. Sus palabras entrecortadas sonaban tan sinceras que, si hubiera sido yo hace una semana, quizá habría cedido. Pero ahora no. Desde la sala, Mauricio escuchó el alboroto y, curioso, se acercó en su silla de ruedas. Cuando vio a Valeria arrodillada frente a mí, su rostro se puso pálido, las manos sobre las ruedas se detuvieron. La miré directamente a los ojos hinchados, buscando una señal de verdadero arrepentimiento, pero solo encontré cálculo. Le dije con frialdad, sin una pizca de emoción: «Levántate, Valeria. El piso está frío. Si sigues ahí te vas a enfermar. Deja de actuar». Las lágrimas de Valeria se detuvieron de inmediato. Me miró confundida. Continué, pronunciando cada palabra con claridad. «Sé que no viniste por remordimiento. Viniste por los 7 millones de pesos. Viniste porque tu honor está siendo pisoteado por todo el país, ¿verdad?». La expresión lastimera de Valeria desapareció en un instante, como si le hubieran arrancado una máscara. En su lugar apareció una mirada llena de rencor y resentimiento. Sus ojos se encendieron, ya no había arrepentimiento alguno. Se puso de pie de golpe y se sacudió el polvo de las rodillas de sus caros pantalones con desprecio. «¿Quién se cree usted para juzgarme?», siseó con una voz venenosa. Una vieja con suerte que ganó la lotería y se fue a la televisión a contar su triste historia para que la gente la compadezca.
Va a pagar caro por haber destruido mi reputación y la de mi familia. Nos lanzó una mirada fulminante a Mauricio y a mí antes de girar sobre sus talones y salir dando un portazo. Tal como había dicho, la pesadilla realmente comenzó unos días después. Camila me llamó una noche. Su voz temblaba entre la furia y el miedo, algo muy raro en mi hija, que siempre había sido tan tranquila. «Mamá, entra a internet ahora mismo, rápido». Con las manos temblorosas abrí la tableta. Un video se estaba volviendo viral a una velocidad increíble. Millones de vistas, decenas de miles de compartidos. El título decía: La verdad detrás de la madre millonaria. El testimonio entre lágrimas de la nuera maltratada. El video comenzaba con Valeria sentada en una sala elegante, probablemente la de su propia casa, iluminada de forma profesional para hacerla ver frágil y víctima. Lloraba desconsoladamente mientras decía con voz lastimera: «Mi suegra, ella inventó todo. Siempre me ha tenido envidia porque tengo una vida mejor que la suya. Después de ganar la lotería, quiso quedarse con todos los bienes de mi esposo y míos. Así que inventó una historia falsa y trágica para que todos la admiraran y apoyaran. Sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza. Pero lo peor aún estaba por venir. El video cambiaba a otra grabación, claramente hecha con un teléfono. La imagen era borrosa y temblorosa. Era la noche de Navidad, pero había sido editada de forma cruel y manipuladora. Solo mostraba el momento exacto en que Camila, fuera de sí por la ira, se abalanzaba sobre Valeria y la abofeteaba. No aparecía Mauricio temblando de frío afuera, ni las discusiones sobre la alfombra persa, ni ningún contexto que explicara lo que había pasado. Encima, habían puesto una triste melodía de piano, haciendo que Camila pareciera una agresora brutal, atacando a una mujer inocente en plena cena familiar. Luego, los padres y el hermano de Valeria aparecían uno por uno frente a la cámara, llorando y dando testimonios. Contaban cómo mi familia los había acosado, que yo era una suegra autoritaria y que Camila era una violenta con tendencias agresivas. La opinión pública se dio vuelta en una sola noche. Las mismas personas que el día anterior me llamaban una madre valiente, ahora me insultaban sin piedad. Los comentarios debajo del video eran puro veneno. Hipócrita. Inventó todo para robarle el dinero a su nuera. Solo con ver su cara se nota que es una mentirosa. Esa madre y su hija son unas violentas, dan miedo. Con razón su hijo está discapacitado, seguro es el karma. Mi teléfono no paraba de sonar, pero esta vez eran llamadas con insultos y amenazas anónimas. El Fondo Nuevo Comienzo que acababa de anunciar fue tachado de una estafa elaborada. Mauricio estaba a mi lado, viendo el video en silencio. Sus manos apretaban con tanta fuerza los reposabrazos de la silla de ruedas que los nudillos se le pusieron blancos. No dijo una palabra, pero pude ver la caída en su mirada. El dolor de haber sido traicionado por su esposa se multiplicaba ahora al ver cómo ella humillaba y pisoteaba el honor de su madre y su hermana ante todo el mundo. Ella nos convirtió, a nosotros, las víctimas, en los culpables. Mauricio bajó la cabeza. Sus anchos hombros temblaban. Una lágrima caliente rodó por su mejilla y cayó sobre el dorso de su mano. No era una lágrima de debilidad ni de resignación. Lo sabía. Era una lágrima de lucidez final, amarga y dolorosa. La última fachada que él intentaba mantener para salvar su matrimonio se había hecho pedazos. Esa misma noche, cuando el video repugnante de Valeria se difundía por todas partes, la puerta de mi casa se abrió de golpe. Camila entró como una tormenta. Había manejado toda la noche desde el centro de rescate en otra provincia, justo después de que una colega le mostrara el video. Sus ojos estaban enrojecidos por la falta de sueño, por las horas al volante y por la rabia que le ardía por dentro. No dijo nada, solo se lanzó a abrazarnos a mí y a Mauricio. Su abrazo fue tan fuerte que parecía querer transmitirnos toda la fuerza que tenía. Luego se inclinó hacia mi oído y susurró, con la voz ronca por la indignación: «No voy a dejarla en paz. Bajo ninguna circunstancia, esa noche no dormimos». Los tres nos sentamos alrededor de la vieja mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta que caía sobre nuestros rostros cansados, pero llenos de determinación. Afuera, el mundo virtual nos despedazaba con palabras venenosas,
pero dentro de esa casa éramos una fortaleza. Camila, con la mente analítica de alguien acostumbrada a manejar crisis, trazó el camino a seguir. «Mamá, Mauricio, escúchenme», dijo con voz firme. «Ahora no podemos hacer escándalo. Gritar en redes sociales no va a resolver nada. Solo haría que parezcamos justo lo que ella dice que somos. Discutir con una multitud enfurecida es inútil. Necesitamos algo que nadie pueda negar. Necesitamos pruebas, pruebas». Esa palabra no dejó de resonar en mi cabeza, y entonces, como un rayo, la imagen de doña Lupita del mercado apareció en mi mente. «¡Doña Lupita!», exclamé, con voz llena de esperanza. «La vecina». Ella lo vio todo. Y, si no me equivoco, tiene una cámara de seguridad en el techo, apuntando justo hacia la casa de al lado para vigilar los autos. Los ojos de Camila se iluminaron. No perdió ni un segundo. A la mañana siguiente, cuando aún había neblina y las calles estaban desiertas, Camila y yo estábamos frente a la puerta de doña Lupita. Toqué el timbre con nerviosismo, temiendo que ella también hubiera creído en el video y nos cerrara la puerta. Pero cuando abrió, en su rostro solo había compasión e indignación. «Ya vi ese video de esa muchacha», dijo enseguida con desprecio. «Es una víbora. Actúa mejor que las actrices de televisión. Entren, hijas». Nos sentamos en su cálida sala. Le conté cómo nos estaban juzgando todos, cómo nos llamaban mentirosos y violentos. Camila fue directa. «Doña Lupita, su cámara de seguridad, ¿grabó algo? Cualquier cosa, por pequeña que sea, podría ayudarnos». Ella asintió sin dudar. «Claro que sí. Mi esposo la instaló después de que hubo robos por aquí. Graba las 24 horas y guarda los datos en la nube durante un mes. Déjenme ver». Nos llevó frente a su vieja computadora. Se puso las gafas. Los dedos le temblaban mientras escribía la contraseña. Y entonces, las imágenes mudas comenzaron a aparecer en la pantalla. Lo que vimos era aún peor de lo que doña Lupita había contado, peor de lo que yo podía imaginar. No solo era la escena de la noche de Navidad. El video mostraba con claridad cada detalle. A Valeria arrastrando a Mauricio hasta la entrada, tirando su abrigo al suelo con violencia y cerrando la puerta de golpe, dejándolo afuera en el frío. Había además muchos otros fragmentos, piezas que formaban el retrato completo del infierno que mi hijo había soportado. Existe un video de octubre, tal como contó doña Lupita, que muestra a Mauricio sentado inmóvil bajo el techo durante una lluvia torrencial, con el agua cayendo a su alrededor. Hay otro video donde se ve cómo lucha solo en el suelo para recoger algo que Valeria había arrojado al patio. También hay una escena en la que ella estaciona el coche a propósito bloqueando la rampa para la silla de ruedas, impidiéndole salir de casa. Y lo peor de todo, hay grabaciones donde se la ve de pie junto a la ventana, gritándole insultos crueles y humillantes cuando creía que nadie la escuchaba. Las lágrimas me brotaron sin control. Camila, sentada a mi lado, me apretó la mano con fuerza. Su rostro se endureció, firme como una piedra. Doña Lupita copió en silencio todos esos videos en una memoria USB para nosotras. «Úselo para hacer justicia por el muchacho», dijo, estrechando mi mano. «Si hace falta, estoy dispuesta a testificar en el juicio». En cuanto salimos de su casa, Camila llamó de inmediato a un viejo amigo de mi difunto esposo, el abogado Ernesto Montalvo. El señor Ernesto era uno de los penalistas más reconocidos de la ciudad, un hombre íntegro, astuto y que nunca se rendía ante la maldad. Nos reunimos con él en su despacho esa misma tarde. Tras escuchar todo lo que habíamos vivido, guardó silencio mientras veía cada video del USB. Su expresión se fue endureciendo. Reprodujo varias veces el video editado que Valeria había publicado y lo comparó con la versión completa y sin cortes de la cámara de seguridad de doña Lupita. La diferencia entre ambas versiones era abismal, una mentira frente a la verdad. Al terminar, se quitó las gafas, las dejó sobre el escritorio, me miró directamente y dijo con voz firme: «Teresa, Camila, no vamos a rebajarnos a discutir en redes sociales. Las artimañas de esa mujer solo engañan a los crédulos
y a los que disfrutan juzgar. No caeremos a su nivel. Dejaremos que la justicia hable donde debe hacerlo, en el tribunal. Al día siguiente, el señor Ernesto presentó en nombre de mi familia una demanda contra Valeria por 2 delitos: maltrato a persona con discapacidad y difamación. Esa noche, Camila y yo nos sentamos a hablar con Mauricio. El ambiente en casa ya no era tan pesado, aunque seguía cargado de tensión contenida. Puse mi mano sobre el hombro de mi hijo y le hablé con calma. Mauricio, tu hermana y yo hemos decidido demandar a Valeria. Quiero que sepas que esto no es un acto de venganza. Es para defender el honor de nuestra familia, para demostrar nuestra inocencia y para que ella responda ante la ley por lo que hizo. No te obligaremos a nada, pero espero que no te opongas a nuestra decisión. Mauricio levantó la vista, me miró y luego miró a Camila. En sus ojos ya no había resignación ni dolor. La crueldad de Valeria al intentar manchar el nombre de su madre y de su hermana había sido la gota que colmó el vaso. Fue el acto que mató el último rastro de cariño que él había intentado conservar. No me opongo, dijo, con una voz firme, más clara que nunca. Y también quiero divorciarme. Me equivoqué al aferrarme a algo que ya estaba muerto. Lo siento, mamá, lo siento, Camila. Perdón por ser tan débil, por haberlas hecho pasar por todo esto conmigo. Las semanas previas al juicio pasaron entre una tensión insoportable. Nuestra pequeña casa se convirtió en una fortaleza contra el mundo exterior, donde los rumores y las calumnias seguían resonando. Y finalmente llegó el día. Al entrar en el tribunal, me sentí pequeña y perdida entre los pasillos de mármol frío y las altas paredes de roble. El lugar imponía respeto, severo, sin espacio para las emociones. Había muchos periodistas, cámaras y micrófonos apuntando hacia nosotros, pero esta vez ya no sentí miedo. Yo caminaba al lado de Mauricio, mientras Camila iba detrás, con la mano apoyada en el hombro de su hermano como si fuera un punto de apoyo firme. Valeria llegó al final, como una actriz de teatro. Apareció con un equipo de abogados vestidos con trajes caros. Llevaba un conjunto negro sencillo pero perfectamente confeccionado. El rostro maquillado de manera profesional para parecer pálida, agotada, como si fuera ella quien había sufrido todas las desgracias. Su familia se sentó en la primera fila, todos con expresiones de dolor, listos para interpretar su papel de víctimas inocentes. Cuando comenzó el juicio, el abogado de Valeria fue el primero en hablar. Era un hombre de mediana edad, pulcro y de voz fluida, que empezó a construir una historia completamente diferente. Repitió exactamente los mismos argumentos del video asqueroso, pero con palabras jurídicas más duras. Me describió como una suegra amarga, siempre celosa de la vida cómoda de mi nuera, y dijo que después de ganar la lotería había planeado todo para quedarse con los bienes. Llamó a Camila una persona con tendencias violentas latentes y aseguró que la bofetada en la noche de Navidad fue el punto culminante de días de provocación y abuso. Luego, presentó solemnemente el video editado como prueba. Cuando en la pantalla grande apareció la imagen borrosa de Camila abofeteando a Valeria, la sala se llenó de murmullos. Escuché susurros, vi cabezas moviéndose con lástima. Miré a Valeria. Tenía la cabeza gacha, los hombros temblaban como si tratara de contener el llanto. Una actuación perfecta. El corazón se me apretó de rabia y preocupación. Cuando llegó nuestro turno, el abogado Ernesto Montalvo se levantó. No mostró enojo ni prisa por responder. Solo caminó con calma hacia el frente, con una actitud firme y segura. «Su señoría», dijo con voz clara y resonante, «no discutiremos mucho sobre las acusaciones sin fundamento que acabamos de escuchar. En cambio, pedimos permiso para mostrar otro video, uno que revelará todo el contexto de la historia». El abogado de Valeria intentó protestar, pero el juez asintió con la cabeza. Las luces del tribunal bajaron un poco. En la pantalla apareció otra imagen, un plano fijo, desde lo alto, mostrando el patio frente a la casa de Mauricio. La fecha se veía claramente en la esquina, 24 de diciembre. Toda la sala quedó en silencio cuando se proyectó el video de la cámara de seguridad de la casa de doña Lupita, sin narración, sin música, solo la verdad desnuda.
Se veía a Valeria sacando a mi hijo a la fuerza, arrojando su chaqueta al suelo, cerrando la puerta de golpe y corriendo las cortinas. Después, Mauricio aparecía sentado, encogido por el frío, temblando, desesperado y solo. El video aceleraba, mostrando que había estado ahí durante horas. Un suspiro de asombro se escuchó desde el área de prensa. Miré a Valeria. Su rostro, tan cuidadosamente maquillado, estaba ahora blanco como el papel. La máscara de víctima se había roto. Le temblaban las manos, aferrándose al borde del asiento como si fuera su única salvación. Pero Ernesto no había terminado. Mostró una serie de videos más. Mi hijo luchando por recoger sus cosas, el auto bloqueándole el paso, él sentado bajo el alero mientras llovía. Cada toma era una prueba irrefutable de un patrón de maltrato sistemático y cruel. Luego, doña Lupita fue llamada como testigo. Habló con calma y claridad, relatando todo lo que había visto, confirmando lo que mostraban las cámaras. Su voz sencilla y sincera tenía más peso que 1000 palabras elegantes del otro abogado. Y el golpe final llegó cuando Ernesto presentó a un perito en análisis de video. El especialista, utilizando sus conocimientos, demostró ante el tribunal que el video presentado por la parte de Valeria había sido manipulado digitalmente. Se habían recortado intencionalmente el inicio y el final para distorsionar la verdad. En cambio, los videos provenientes de las cámaras de la casa de doña Lupita eran completamente originales, sin ningún indicio de edición. Todas las mentiras de Valeria se derrumbaron en el mismo lugar donde ella creyó poder usarlas como arma. Finalmente, después de deliberar, el juez emitió el veredicto. Su voz era firme y autoritaria. Valeria fue declarada culpable de maltrato a una persona con discapacidad, un delito penal grave. También fue condenada por difamación y por presentar pruebas falsas ante el tribunal. Enfrentó una sentencia de prisión suspendida y una multa considerable que la dejó completamente arruinada. La solicitud de divorcio de Mauricio fue aprobada de inmediato. Y lo más importante, el tribunal determinó que toda la casa, construida con el dinero y el esfuerzo de Mauricio antes del matrimonio, le pertenecía únicamente a él. Cuando salimos de la sala del tribunal, una lluvia de flashes iluminó el lugar sin parar. Pero esta vez no eran luces de morbo, sino el resplandor de la verdad. Valeria trató de cubrirse el rostro con su bolso y se alejó rápidamente, avergonzada hasta los huesos. Su familia también se marchó en silencio por la puerta trasera, incapaz de mirar a nadie. Respiré profundamente el aire del exterior. Mauricio, sentado en su silla de ruedas a mi lado, levantó la vista hacia el cielo azul. No dijo nada, solo tomó mi mano y la apretó suavemente. Ese gesto lo dijo todo. La justicia se había cumplido, no con insultos ni con discusiones en las redes, sino con la verdad irrefutable ante la ley. La herida de mi hijo seguía ahí, pero el peso de la injusticia se había desvanecido. La tormenta mediática después del juicio fue tan intensa como la de las difamaciones anteriores, pero esta vez traía consigo el calor de la empatía. La verdad se mostró sin adornos, y la opinión pública volvió a cambiar de rumbo. Los periódicos que antes nos atacaban ahora publicaban editoriales elogiando el valor de mi familia y condenando con dureza la crueldad de Valeria. El hashtag Justicia para Mauricio volvió a ser tendencia, pero ahora no estaba manchado por el morbo, sino acompañado de admiración y de llamados a defender los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no tuvimos tiempo de disfrutar la victoria ni de leer los elogios. Lo primero que hicimos no fue celebrar. Al día siguiente fui a ver al abogado Ernesto. Le dije, Ernesto, quiero cumplir mi promesa. Ayúdame a crear el Fondo Nuevo Comienzo. Ernesto sonrió, con una calidez poco habitual. He estado esperando que dijera eso, Teresa. La ayudaré a completar todos los trámites legales, totalmente gratis. Y fue entonces cuando todo realmente comenzó. El milagro no vino de un boleto de lotería, sino del propio camino de transformar el dolor en acción. Mauricio, después de meses hundido en la tristeza y la inseguridad, renació. Liberarse del peso de un matrimonio tóxico le devolvió el alma. Una noche, mientras yo revisaba documentos legales,
Él se acercó con su silla de ruedas y me dijo, con una energía nueva que no le escuchaba desde hacía años: «Mamá, no quiero quedarme sentado recibiendo tu ayuda. Quiero contribuir. Quiero usar mis conocimientos». Dicho y hecho, mi hijo extendió grandes hojas de papel sobre el suelo y por primera vez desde el accidente volvió a tomar su lápiz de arquitecto. Ya no dibujaba rascacielos lujosos. Esta vez diseñaba casas y espacios públicos pensados para ser accesibles y cómodos para las personas con discapacidad. Él calculaba la pendiente de cada pasillo, la altura de cada interruptor, el ancho de cada marco de puerta. Convirtió las mismas dificultades que había vivido en su fuente de inspiración. El primer plano que completó fue el diseño detallado de la sede de nuestra fundación, un centro comunitario completamente libre de barreras, donde cualquiera, ya sea que camine o use ruedas, pudiera moverse con libertad. Mientras tanto, Camila se convirtió en mi mano derecha. Con su experiencia y su red de contactos como trabajadora de ayuda social, se encargó del área de operaciones y de conexión. No se quedaba esperando a que la gente viniera. Ella misma contactaba hospitales, centros de rehabilitación y asociaciones de personas con discapacidad para buscar a quienes realmente necesitaban ayuda. También elaboró su propio material educativo y organizó talleres gratuitos sobre habilidades para la vida independiente y primeros auxilios básicos, dirigidos a personas con discapacidad y a sus familias. Los 7 millones de pesos se convirtieron en el capital inicial. No compramos terreno para construir, sino que alquilamos un viejo almacén del barrio y empezamos a remodelarlo según los planos de Mauricio. Y entonces ocurrió algo increíble. Los vecinos, que habían seguido nuestra historia desde el principio, se ofrecieron a ayudar. Don Rafael, de Labarrotes, traía todas las mañanas café caliente y pan dulce para el equipo de trabajo. Doña Lupita movilizó al grupo de mujeres del vecindario y se turnaban para cocinar almuerzos gratuitos, calientes y llenos de cariño. Sin que nadie lo pidiera, todos pusieron manos a la obra para levantar un nuevo hogar común. La primera persona a la que el Fondo Nuevo Comienzo ayudó oficialmente fue un joven llamado Javier. Era un carpintero talentoso, pero perdió una pierna en un accidente laboral. La tragedia no terminó ahí. La familia de su prometida rompió el compromiso, diciendo que no podían casar a su hija con un lisiado. Javier acudió a nosotros en la más profunda desesperación. Mauricio pasó horas hablando con él. No le dio consejos ni lecciones. Solo compartió. Le habló del dolor, de la vergüenza y del camino que había recorrido para reencontrarse consigo mismo. La empatía entre esos dos hombres, marcados por historias parecidas, creó un lazo muy fuerte. Después, el fondo cubrió todos los gastos para que Javier pudiera colocarse una pierna prostética moderna y le financió un curso de diseño de muebles por computadora para que pudiera seguir persiguiendo su pasión. Las noticias sobre nuestras acciones concretas se difundieron más que cualquier artículo de prensa. El canal Corazón de México, donde alguna vez conté mi historia, volvió a buscarnos. Pero esta vez no vinieron a hablar de un escándalo familiar. Vinieron a hacer un reportaje especial sobre el Fondo Nuevo Comienzo. Las cámaras captaron las imágenes más reales. Filmaban a Mauricio, con casco de seguridad, dirigiendo con entusiasmo al equipo de construcción, su rostro iluminado de pasión y confianza. Grabaron a Camila, enseñando con paciencia a una clase cómo usar la silla de ruedas de manera segura en terrenos inclinados. Y me grabaron a mí, sentada en una oficina improvisada, tomando la mano y escuchando la historia de otra madre, cuya hija también sufría discriminación en la escuela. En la entrevista final del reportaje, la conductora Sofía le hizo a Mauricio una pregunta. Esta vez no fui yo quien respondió, sino mi hijo. Miró directamente a la cámara, sus ojos ya no vacíos, sino brillando de una manera especial. Yo pensé que ser echado de casa en Nochebuena era lo peor que podía pasarme. Pero me equivoqué, dijo, con voz firme y segura. Ese día, en realidad, fui liberado. Aquella tragedia me obligó a enfrentar la verdad y me dio la oportunidad de empezar de nuevo. Las heridas de mis piernas tal vez nunca sanen, pero las de mi alma, gracias a mi madre, a mi hermana, y a poder ayudar a quienes viven lo mismo que yo,
están poco a poco curándose. Un año pasó tan rápido como un parpadeo, llevándose los viejos dolores y dando paso a nuevas alegrías. La Nochebuena volvió. Esta vez no estoy en una cocina ajena preparando ponche para una fiesta a la que no pertenezco. Tampoco conduzco hacia una casa elegante pero fría, llevando conmigo una esperanza falsa. Estoy de pie en el amplio patio del Centro Nuevo Comienzo, el hogar que construimos juntos desde las cenizas. La nieve empieza a caer suavemente. Los primeros copos blancos del invierno se posan sobre el viejo abrigo de lana que llevo puesto y se derriten como lágrimas de felicidad. El patio del centro brilla bajo la cálida luz amarilla. Un enorme árbol de Navidad, donado por un benefactor anónimo, se alza majestuoso en medio del patio. No está decorado con adornos costosos, sino con manualidades hechas por los mismos miembros del fondo: estrellas de madera, esferas de lana, ángeles de papel. El aroma a galletas de jengibre, al ponche con canela y clavo y a tamales recién hechos se mezcla en el aire, creando ese olor tan propio de la unión y el calor humano. Alrededor del árbol, un grupo de personas se reúne cantando «Feliz Navidad». Puede que sus voces no sean profesionales, pero están llenas de alegría y gratitud. Entre la multitud reconozco a Javier, el carpintero de aquellos años. Ya no tiene el rostro desesperado y cansado de antes. Está firme sobre sus piernas, una real y una prótesis, y luce muy apuesto. Ahora tiene su propio taller de carpintería, especializado en muebles inteligentes. Sostiene con fuerza la mano de su prometida, una maestra de arte que conoció en uno de los eventos del fondo. Se miran con una felicidad sincera que brilla en sus ojos. En otro rincón veo a Camila, mi hija. Aunque es día libre, aún lleva su uniforme de rescatista, como si siempre estuviera lista para ayudar. Corre de un lado a otro, asegurándose de que todo marche bien, riendo sin parar. La veo inclinarse y mostrarle a una niña en silla de ruedas rosa cómo colgar una estrella brillante en la rama más baja del árbol. La pequeña ríe con ganas, estirándose hacia arriba mientras mi hija la anima. Y ahí está Mauricio, mi hijo, sentado en su silla de ruedas, rodeado de un grupo de niños con discapacidad. Ya no tiene la expresión triste y resignada de hace un año. Su rostro brilla bajo las luces, gesticulando y moviendo las manos con energía mientras cuenta una historia graciosa sobre un reno miope que hace reír a carcajadas a los niños. Risas puras como el cristal. Su sonrisa, esa sonrisa que alguna vez pensé que nunca volvería a ver, ahora resplandece sincera y viva. Ya no es una víctima del destino, se ha convertido en un narrador, en alguien que inspira. Una mano cálida se posa suavemente sobre mi hombro. Me doy la vuelta. Es el abogado Ernesto. No lleva el traje formal de siempre, sino un sencillo suéter de lana. Sonríe y me ofrece una taza de ponche humeante. «¿Ve, Teresa?», dice con voz profunda, mirando hacia el bullicioso patio. «Esto sí es una verdadera familia». Miro a mi alrededor. Tiene razón. Mi familia ya no es solo Camila, Mauricio y yo. Mi familia son todas las personas que están aquí. Javier y su prometida, la niña de la silla de ruedas rosa, las madres y los padres que observan a sus hijos jugar con lágrimas de emoción en los ojos. Son doña Lupita y el grupo de mujeres sirviendo sopa caliente para todos. Es don Rafael preparando café. Mi familia son todas esas personas a las que la sociedad alguna vez les dio la espalda, que pensaron que lo habían perdido todo, pero que ahora están creando un nuevo comienzo juntos, una familia construida con empatía, compasión y amor incondicional. La Navidad pasada perdí una familia falsa, levantada sobre el dinero y el estatus. Esta Navidad encontré una familia de verdad. Recordé al niño que vendía dulces en la calle y el billete de lotería del destino. Nunca volví a verlo, pero rezo por él todos los días. Ese billete no solo me dio 7 millones de pesos, me dio algo mucho más grande, un regalo que no tiene precio. Me dio la oportunidad de convertir el dolor en fuerza, de transformar una tragedia personal en esperanza para toda una comunidad. Me demostró algo sencillo, que incluso en la noche más fría y oscura, un pequeño acto de bondad, una taza de chocolate caliente, un deseo de buena suerte, pueden encender una llama capaz de calentar muchas vidas. Tomé un sorbo de ponche.
El sabor dulce y cálido se extendió por todo mi cuerpo. Vi cómo los copos de nieve seguían cayendo suavemente, brillando bajo las luces, y supe que ese era el verdadero milagro de la Navidad. Y no venía de un billete de lotería, sino del corazón humano. Después de todo lo que pasó, entendí algo. La justicia no llega sola a quienes callan. Si yo hubiera seguido mirando hacia otro lado, mi hijo seguiría preso en su dolor y su vergüenza, mientras los crueles continuarían viviendo cómodamente entre mentiras. Alguna vez creí que perdonar era suficiente, que el tiempo curaría todo, pero no siempre es así. Hay heridas que solo sanan cuando uno se atreve a enfrentarlas, a reclamar la verdad. La vida me enseñó que, a veces, el milagro no está en la suerte ni en el azar, sino en el valor de las personas. El valor de decir lo correcto, de proteger a quienes amamos y de convertir el dolor en fuerza. Por eso quiero decirle a quienes sufren en silencio, no tengan miedo. La verdad siempre encuentra la manera de ser escuchada y la justicia, aunque tarde, llega para quienes no dejan de luchar. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me lo pregunto de verdad. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que la valentía nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.